El tequila y el mezcal no son lo mismo, aunque los dos salgan del agave. El ron y la cachaza tampoco, aunque los dos vengan de la caña. El pisco tiene dos países que lo reclaman como propio, y el fernet, que todo el mundo asocia con Argentina, ni siquiera nació en el continente. Estos son los 8 licores más famosos de Latinoamérica. Tequila. El agave azul Weber tarda entre 7 y 12 años en alcanzar la madurez necesaria para su cosecha. No hay forma de acelerar ese proceso, y esa restricción biológica define todo lo que viene después. El tequila se produce exclusivamente con el corazón de esa planta, llamado piña, por su forma. Ese corazón se hornea para convertir sus almidones en azúcares fermentables. Se muele para extraer el jugo, se fermenta y se destila 2 veces. ¿Y qué es la destilación? Es el proceso que convierte un líquido fermentado en un líquido alcohólico concentrado. Se aplica calor y el alcohol, con punto de ebullición más bajo que el agua, se evapora primero, sube por un tubo, se enfría y vuelve a ser líquido, ya concentrado. En el tequila, este proceso da como resultado una bebida de entre 35 y 55 grados de alcohol, cuyo perfil depende del tiempo que pasa en reposo después de la destilación. Jalisco es el estado central de producción, aunque la denominación de origen ampara también a Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Los suelos volcánicos rojos del Valle de Jalisco favorecen el desarrollo del agave con una concentración de azúcares que no se reproduce en otras regiones. La historia comienza en el siglo XVI, cuando los colonizadores españoles, sin acceso a sus destilados habituales, adoptaron y modificaron las técnicas de fermentación que los pueblos nativos aplicaban al agave desde hacía siglos. La destilación fue el aporte europeo. Las categorías de envejecimiento establecen diferencias reales. El blanco o plata sale directo de la destilación, sin tiempo en barril, y conserva el sabor más directo del agave. El reposado permanece entre 2 meses y 1 año en barrica de roble, lo que suaviza su carácter y añade notas maderosas ligeras. El añejo envejece entre 1 y 3 años, con una influencia del barril que desplaza los sabores vegetales hacia perfiles más complejos. Y si el agave no proviene de esas 5 regiones autorizadas, el destilado es legal, pero no puede llamarse tequila, ni siquiera dentro de México. Singani. Las viñas que los jesuitas plantaron en los valles andinos de Bolivia en el siglo XVI tenían un propósito concreto: producir vino para las misas. Lo que no estaba en el plan era que esa misma vid, a más de 1600 metros de altura, terminaría generando algo distinto. El Singani es un aguardiente producido exclusivamente con uva moscatel de Alejandría. El proceso es directo, fermentación del mosto y una sola destilación. La altitud donde crece la uva, entre 1600 y 3500 metros sobre el nivel del mar, determina su carácter, porque a esa altura, las noches frías ralentizan la maduración y concentran los aromas florales de la variedad, que en el destilado final se expresan con una intensidad que no se obtiene en zonas más bajas. El origen geográfico está en los valles de Tarija y otras regiones andinas del sur de Bolivia. La denominación de origen boliviana, reconocida en 1992, exige que la producción se realice exclusivamente en esa franja altitudinal con esa variedad de uva. La historia del Singani es la de una solución práctica ante un problema logístico. Transportar vino terminado a través de los Andes era costoso y el producto llegaba en mal estado. Destilar localmente era más eficiente y producía algo que resistía el viaje. Eso convirtió a la destilación en la opción preferida y el Singani dejó de ser un subproducto para convertirse en el producto principal. Se consume solo, a temperatura ambiente y en cócteles. El más difundido es el chuflay, mezcla de Singani con ginger ale y limón. Ron. El ron nació de un residuo. Cuando las plantaciones de caña del Caribe procesaban el azúcar en el siglo XVII, la melaza que sobraba del refinado se acumulaba sin destino claro. Alguien la fermentó, después la destiló, y los primeros registros documentados aparecen en Barbados alrededor de 1620. En el ron, ese destilado pasa a barricas de roble donde el tiempo de envejecimiento define su perfil. Los taninos de la madera, los compuestos caramelizados en las duelas y la oxidación lenta explican por qué un ron añejo de 12 años tiene poco parecido con uno blanco de la misma destilería. El ron no tiene un origen geográfico único. Surgió en el Caribe donde coincidían los mismos elementos: caña de azúcar, industria azucarera y melaza como subproducto. Cuba, Jamaica, Puerto Rico y Barbados desarrollaron estilos distintos con diferencias reales en fermentación, destilación y envejecimiento.
Su historia está directamente ligada al comercio triangular atlántico. Las plantaciones operaban con trabajo esclavo, la melaza producía ron, el ron se exportaba, y parte de las ganancias financiaba nuevas expediciones esclavistas desde África. Jamaica desarrolló una fermentación de varios días frente a las 24 horas habituales en Cuba. Esa diferencia produce ésteres más intensos y un carácter frutal pungente que es la marca del estilo jamaicano. Fernet. El Fernet Branca se registró en Milán en 1845 como preparado farmacéutico para tratar problemas digestivos, calambres y cólera. Nadie en Italia imaginó que su mayor mercado terminaría siendo Argentina. El Fernet es un amaro, término italiano para una categoría de licores herbales donde el amargor es el sabor dominante e intencionado. Un bitter, en términos generales, es cualquier bebida alcohólica en la que ese amargor se produce por maceración de plantas, raíces, cáscaras y especias con compuestos como genciana, quina o mirra. En el Fernet, esa base amarga se equilibra con notas mentoladas y especiadas provenientes de entre 27 y 40 ingredientes según la versión. Menta, azafrán, camomila, mirra, ruibarbo y varios más cuya combinación exacta es confidencial. El origen es lombardo. Bernardino Branca lo formuló en Milán y lo patentó como remedio. La fórmula completa ha permanecido confidencial desde entonces. La llegada a Argentina se dio con la inmigración italiana entre 1880 y 1930. Lo que siguió no tiene precedente en la historia de los destilados. Argentina absorbió el producto, lo adaptó a su consumo cotidiano y hoy representa el 75% del volumen global de producción de Fernet Branca. En Italia se toma solo como digestivo. En Argentina se mezcla con Coca-Cola en proporciones que varían según quién prepare el vaso, y ese formato es el estándar. Mezcal. Mientras el tequila usa exclusivamente el agave azul Weber, el mezcal se produce con más de 30 variedades de agave, cada una con un perfil diferente. El proceso de cocción también es distinto. Los corazones se cocinan en hoyos excavados en la tierra, cubiertos con piedras calientes durante varios días. Esa cocción subterránea es la responsable del sabor ahumado del mezcal. Después viene la molienda, la fermentación con levaduras naturales y la destilación, generalmente en alambiques de barro o cobre. Oaxaca concentra más del 80% de la producción. Es anterior al tequila. Los pueblos zapotecos e indígenas del sur de México fermentaban agave antes de la conquista. La destilación llegó con los españoles en el siglo XVI. Se combinó con el conocimiento preexistente, y el mezcal fue el resultado. El tequila surgió después como una variante regional industrializada del mismo proceso. La larva que aparece en algunas botellas no tiene origen en la tradición histórica del mezcal. Su historia comercial data de los años 50, cuando el productor oaxaqueño Jacobo Lozano Páez empezó a incluir la larva del Hipopta agavis, un gusano que vive dentro del agave, como estrategia de diferenciación en el mercado. La práctica se extendió porque generaba curiosidad y ventas. La mayoría de los productores artesanales no la usan, y en el segmento de mezcal de calidad, la presencia del gusano se asocia con productos orientados al turismo. Y el agave usado para producir mezcal muere después de la cosecha. Cada planta da una sola producción en toda su vida. Aguardiente. En Colombia no existe una bebida con mayor presencia territorial que el aguardiente. No hay un solo departamento donde no tenga presencia, y en muchos la marca local es parte de la identidad regional. El agua ardiente colombiano se produce a partir de caña de azúcar. Se destila el alcohol de caña y se mezcla con anís, que le da el sabor y el aroma que lo distinguen. La graduación oscila entre 24 y 35 grados según la marca. Cada departamento tiene su propia empresa productora, resultado del monopolio departamental que el Estado estableció desde el siglo XIX, y eso genera diferencias reales de sabor, graduación y dulzor entre el antioqueño, el blanco del Valle o el néctar de Cundinamarca. La caña de azúcar llegó al país con los españoles en el siglo XVI. El anís también es un ingrediente de tradición europea. La destilación fue la combinación de ambas herencias aplicada a los recursos del territorio andino. Por muchos años fue la bebida de mayor consumo de las clases populares. El Estado la convirtió en monopolio departamental porque su recaudo tributario era una fuente de ingresos significativa. Hoy, las rentas del aguardiente ayudan a financiar la salud, la educación y el deporte. Se toma frío, en shots, y su consumo aumenta en fiestas, mercados y reuniones de toda escala. Y la discusión sobre cuál departamento tiene el mejor guaro es seria. Cachaza.
Brasil tiene registradas más de 40.000 marcas de cachaza. Ese número no tiene equivalente en ninguna otra categoría de destilados en el mundo. La cachaza se produce del jugo fresco de caña de azúcar, no de la melaza. Esa diferencia tiene consecuencias en el sabor. La melaza, usada en el ron, es un subproducto procesado con un perfil más pesado y dulce. El jugo fresco fermentado y destilado produce un destilado más ligero, con mayor expresión vegetal y frutal. Las versiones envejecidas en maderas brasileñas como amburana o jequitibá añaden notas que el roble europeo no reproduce, más especiadas, menos vainilladas. El origen está documentado en Sao Paulo y Bahía en el siglo XVI, en el contexto de las primeras plantaciones coloniales de caña. Varios registros históricos la posicionan como la primera bebida destilada producida en el continente americano. Fueron los esclavos africanos quienes comenzaron a producirla y consumirla en las haciendas. Los colonizadores portugueses la consideraban inferior y preferían el vino y el brandy importados de Europa. Con el tiempo, esa jerarquía cambió. La caipiriña, que se compone de cachaza, lima y azúcar, es el cóctel que la proyectó globalmente. Pisco. La disputa entre Perú y Chile por el pisco no es solo comercial. Hay tratados internacionales, resoluciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y tensiones diplomáticas formales acumuladas durante décadas. El pisco es un aguardiente de uva producido por fermentación del mosto y una sola destilación. La versión peruana prohíbe añadir agua y envejecer en barril. La chilena admite algunas diferencias en el proceso. Las variedades de uva permitidas son específicas en ambas denominaciones, con coincidencias y diferencias según el país. El destilado resultante es claro o levemente dorado, con aromas que dependen directamente de la uva usada. La bebida surgió en los valles costeros y andinos de lo que hoy son Perú y Chile durante los siglos XVI y XVII, cuando la corona española restringió la producción de vino colonial para proteger las importaciones peninsulares. Los productores locales encontraron en la destilación una alternativa viable. Perú argumenta que el nombre proviene del puerto peruano de Pisco. Chile sostiene que sus registros de producción son anteriores. Ambos tienen denominaciones de origen reconocidas por distintos países según sus propios acuerdos comerciales. El pisco sour, pisco, limón, clara de huevo y amargo de angostura, existe en versión peruana y chilena, con diferencias en proporciones y procesos. En 2013, Perú presentó ante Naciones Unidas una propuesta para establecer el Día Internacional del Pisco. Chile protestó formalmente ante el organismo. La propuesta no prosperó, pero ilustra hasta qué punto la disputa opera en todos los niveles institucionales posibles. Y suscríbete para que no te pierdas los videos que estamos preparando.